Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Yo soy el pastor José Rivas y me encuentro en la ciudad de Houston, Texas. Es para mí un honor y un privilegio poder contar con su atención para traerles a ustedes un consejo de la palabra de Dios. He comenzado a hablarles acerca de esta gran verdad que tenemos en las Sagradas Escrituras cuando nos enseña de que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Y en esta oportunidad quisiera hablar de la experiencia que tuvo el profeta Jeremías cuando se le dio por parte del Señor